ahora, que lo hizo junto a Vicente Massot. Acá tengo para compartirlo con todos ustedes. Vamos a ver entonces el análisis de Vicente Massot junto con Nicolás Márquez sobre el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Les pido sentidamente si pueden poner likes, si quieren colaborar con los superchats, si quieren amplificar este diálogo que hoy tenemos con el maestro, mi maestro, maestro de muchos, el doctor Vicente Massot, a quien yo estoy haciendo abuso de la amistad que él me dispensa porque lo estoy molestando a cada rato, pero es un año electoral, un año agitado. Y si algo siempre dice Vicente Massot, esto de tener el privilegio de tener un contacto personalizado con el maestro de uno, con quien uno se ha formado durante años a través de sus libros y de sus escritos, es la posibilidad de conversar en la intimidad. Y Vicente, entre muchas de sus cualidades, es un gran vaticinador. Yo siempre le pregunto, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Y él enfoca el problema, pero siempre se ocupa de decir, salvo imponderables, mi percepción de lo que va a pasar es esto. Siempre dice, salvo imponderables. Y lo que le quiero preguntar, buenas tardes, Vicente, no te saludé, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. ¿Fue un imponderable? ¿Te imaginabas que la Corte iba a resolver? Está bien, lo dijo el periodismo unos días antes, pero ¿te imaginabas que esto iba a ocurrir? ¿O pensabas que la Corte lo iba a patear o que iba a No, dormir el sueño de los justos? no, me parece que era inevitable. Ciertamente no es un imponderable. Uh -huh. Imponderable es aquello que no se puede ponderar, valga la explicación que parece de perogrullo, pero me parece que es pertinente dejarlo asentado. Si vos podés imaginar un proceso, un hecho, y ese hecho tiene altas probabilidades de ocurrir, más allá de que existan respecto de lo que pueda suceder distintas interpretaciones, obviamente no es un imponderable. Yo suponía, Nicolás, que tarde o temprano Cristina Fernández iba a terminar presa, porque era muy difícil para la Corte pasar por encima lo que habían decidido antes 10, 12, 14, no sé con precisión cuántos jueces, fiscales, etcétera, en el largo proceso que ha llevado esta causa, la causa vialidad. Por supuesto, como vos decís, la gran incógnita era si la Corte lo iba a patear para más adelante. Y ahí había, por supuesto, no solamente una opinión, sino varias. Yo era de la idea de que no iba a postergar la decisión, básicamente porque siendo tan claras las evidencias respecto de la dirección de la obra pública, el proceso de corrupción en el cual Cristina Fernández, primero su marido muerto y después ella, fueron las cabezas y un proceso de corrupción fenomenal a expensas del Estado argentino y de todos nosotros. Vuelvo solo de antes. Las evidencias eran tan claras que si la Corte postergaba el fallo, de alguna manera iba a recibir las críticas de aquellos que decían, bueno, es una forma encubierta de permitirle tener fueros y de que de alguna manera lo que resolviese la Corte fuese inocuo, porque no iba a ir presa y con los fueros podía estar 4 años y vaya a saber cuántos más. Por eso yo creía que una Corte seria, una Corte que no actúa a tontas y a locas, iba a resolver antes del 19 de julio, que era la fecha límite, lo que en definitiva resolvió, que fue convalidar lo hecho antes por la primera instancia y casación. ¿Qué opinión te merecen titulares de analistas y cronistas, sobre todo de Clarín, ¿no? Pero también en La Nación, que dicen que en realidad, al igual que lo hizo, algo que se le atribuye a Macri, en el 2019, del 2015 al 2019, él no quería a Cristina presa porque su descrédito le permitía al oficialismo de entonces tener como antagónico a alguien ya muy vapuleado, muy golpeado en cuanto a su imagen en la opinión pública y que por añadidura Milei en este momento tampoco le conviene o no le convenía o no querría. ¿Te parece eso un análisis certero o crees que en realidad esto no modifica el curso de las elecciones venideras? Mira, escuché y he leído Sí. en muchos diarios, en una cantidad infinita de programas de televisión, a distintos analistas decir exactamente lo mismo. Para mí la comparación con Macri no es válida. Te aclaro esto, yo no sé lo que pensaba el macrismo y tampoco sé lo que piensa el triángulo de hierro mileísta.
Si realmente consideró Macri y ahora considera Milei que lo mejor que podía sucederle es competir en contra de Cristina, a mi juicio es un error. Pero yo no puedo negar eso. Vos ves que en los análisis que se hacen, todos dicen, una fuente cercana a Milei informó que, en la Casa Rosada, nadie te dice específicamente, mire, fulano de tal dijo esto. Sí, o entrecomillan que un funcionario no le confesó a este cronista. Con lo cual no sabes si es una construcción del analista o si realmente eso sucedió. Vamos a suponer que sucedió. En realidad, la comparación con Macri me parece que es muy enclenque, no resiste el análisis. Macri no perdió porque se equivocó en ese diagnóstico, compitió contra Cristina, con Alberto Fernández y perdió. Macri perdió el día que se le voló la economía, punto, listo. Lo otro es abstracto. ¿Qué hubiese sucedido si a Macri no se le hubiese volado la economía? Es una pregunta que por supuesto no tiene respuesta. Es un ejercicio. Bueno, pero Vicente, sí. Obviamente esto es contrafáctico y especulativo. Cristina tenía quizás la certeza de que a pesar de que a Macri se le volaba la economía, ella no podía ganar. Digo yo, porque si no, no lo hubiese puesto Alberto Fernández. Hubiese ido ella. Es especulativo. Pero digo, ¿por qué fue como vicepresidente? ¿Cómo? No escucho, Nicolás, nada. Se corta todo lo que has dicho. ¿Ahora? No se escucha. No se escucha. Hola. Pero la gran 7, no sé qué pasa. A ver, ¿ustedes están escuchando, chicos, los que están del otro lado? ¿Se escucha mi voz o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Me informan. ¿Vos me escuchás a mí? Yo no te... Yo te escucho. No escucho. Hola. No. A ver. Vamos a ver. Vicente, nos dice el público que se escucha bien. Nicolás. Sí. No te escuché nada. Ahí va. Sí, Vicente, dice el público que escucha perfectamente a los dos y yo te escucho bien. ¿Por qué no volvés a entrar? Porque dice el público que se escucha perfecto. Mi voz y la tuya. ¿Puede ser? No, porque por el micrófono la gente no lo escucha. Por el teléfono. Bueno. Bueno, miren, estos inconvenientes pasan. Ahora Vicente vuelve a entrar y vamos a seguir dialogando. En realidad les cuento algunas cosas. Yo estuve, a ver si lo tenemos a Vicente de vuelta, lo podemos rescatar, lo podemos recuperar. Hola, Vicente. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Hola. No sé, a ver, ¿vos me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, entonces prosigamos porque ahí todo el mundo dice que está todo bien. Somos más de 1100 en este momento conectados. Pongan likes, por favor. No, lo que yo te estaba diciendo, creo, cuando se cortó el sonido, es que si bien a Macri se le volaba la economía, y esa seguramente fue una causa gravitante, quizás Cristina tampoco ganaba, ni aún así, porque digo, si no, ¿por qué lo puso Alberto Fernández como candidato a presidente y ella fue escondida, casi sin participar de la campaña, solamente en busca de los fueros? Esa es la impresión que dio. Esa es la impresión que dio. Por supuesto, yo no tengo por qué discutir las razones que obraron o ayudaron a que Cristina Fernández decidiese eso en aquel momento. Yo considero que con la economía como estaba, Macri perdía de cualquier forma, pero bueno, ella decidió lo que en definitiva fue la fórmula Fernández y así le fue. Ahora, a Milei no se le ha volado la economía y yo no sé si Milei piensa que lo mejor que podría hacer es competir con Cristina Fernández. Yo creo que es un error, porque es mucho mejor el escenario que ahora se presenta, por una razón sencilla. ¿Cuál es la mejor candidata que hoy tiene Unión por la Patria? No caben dos opiniones. Es Cristina Fernández por escándalo. Muy bien. Cristina Fernández hoy no puede competir en nada. ¿Cuál es el inconveniente que se le plantea al mileísmo? De acuerdo a lo que escuchamos, es que no puede polarizar la elección de la forma en que lo hubiese podido hacer en caso de que Cristina se hubiese presentado en septiembre. A mi juicio, el razonamiento tiene patas cortas porque cualquiera diría que solamente se puede polarizar en contra de Cristina Fernández. Es tan sencillo hacerlo con ella. Además, no iban a poder polarizar mucho, porque vos pensás que en septiembre no hay una elección en la provincia de Buenos Aires. Son 8 distintas elecciones correspondientes a cada uno
de las 8 secciones electorales en las cuales se divide ese Estado. De modo tal que uno podría decir, voy a competir contra Cristina en la tercera sección. En el resto, ¿con quién vas a competir? Con el kirchnerismo. En octubre, Cristina no va a estar, pero nunca hubiese estado. Entonces vas a tener que competir contra Máximo Kirchner, contra Sergio Massa o contra, algunos dicen, Achával, el intendente de Pilar. Porque la verdad es que el kirchnerismo se ha quedado sin candidatos. Entonces yo no le veo cuál es el beneficio que hubiese tenido de tener que competir con Cristina, que ahora habría desaparecido. Me parece, es decir, no le encuentro ninguna lógica a eso. Vicente, Sí. cierta vez, hace muchos años, me dijiste, charlando en persona, Nicolás, al peronismo no hay que analizarlo ideológicamente, sino sociológicamente. Así es. Si yo seguí sosteniendo eso que afirmaste hace muchos años. Entonces, si yo fuese un extranjero, y vale la pregunta porque si bien yo sospecho que en el diálogo de hoy la mayoría de los que nos están escuchando son argentinos porque es un interés local y bueno, porque es un fenómeno argentino lo que aconteció, el 60% de los suscritos al canal son del exterior. ¿Qué le dirías a un extranjero? ¿Qué es el peronismo? No, es muy difícil determinar qué es el peronismo porque además hoy no hay un peronismo, hay peronismos. Pero en el Claro. curso de la historia ha habido al menos 4 peronismos que tienen algún común denominador más allá del hecho de que todos se identifican con un mismo nombre, con un mismo partido o movimiento que es el peronista. Claro, si no, no podríamos compararlos, pero que tienen al margen de las características comunes diferencias profundísimas. Para decirlo brevemente, cortito y al pie, en idioma futbolero, ¿qué Sí, tiene que ver Carlos Menem con Néstor Kirchner? Muy poco. Y sin no. embargo, los dos se decían peronistas. ¿Qué tiene que ver Alejandro Llovenco con Mario Firmenich? Uno admirador de Mussolini, el otro un castrista reconocido. Nada. Y sin embargo, los dos se declararon peronistas. De modo tal que sería largo hacer una interpretación del peronismo. Hoy aquí, Nicolás, lo podemos hacer tranquilamente en cualquier otra oportunidad. Pero entonces, Pero en principio te digo eso. Mirá la sociología hoy. ¿Qué pero tanto ha entonces, cambiado? déjame cambiarte la pregunta porque entiendo dónde vas y eso da para una conferencia larga. ¿Qué es el peronismo en el 2025? ¿Qué es el ¿Qué peronismo? representa? Bueno, ¿Unión por la Patria o este espacio? por de pronto me parece que Difícil, ¿no? no, en el 2025, más que en cualquier otra circunstancia en la cual uno pueda pensar, en cualquier otra época del derrotero que lleva del 45 aquí, hoy claramente hay peronismos, no hay un peronismo. Había distintas capillas en peronismo siempre, pero vos sabías que estaba Juan Domingo Perón, o Néstor Kirchner, o Carlos Menem, o Cristina Fernández. Hoy lo que hay es un proceso anárquico. La anarquía no es, como dice el diccionario, la ausencia de poder, es la proliferación de poderes. Entonces, de ahí que al peronismo no se lo puede tomar hoy en singular, sino en plural. Eso por un lado. Y por el otro, Nicolás, sociológicamente, el peronismo ha cambiado muchísimo. El voto peronismo ha cambiado muchísimo. La idea clásica de que básicamente tenía asiento en las clases populares más pobres y que de alguna manera concitaba apoyos de parte de las clases medias e incluso de las clases altas, hoy habría que hacer, primero que es muy difícil definir la clasificación clásica de clase alta, clase media y clase baja. Son arbitrariedades. Es una razón, las usamos por una razón de economía de términos y nada más que eso. Sí. Pero, ¿cómo se explica el voto en las villas de Milei? Eso era patrimonio absoluto del peronismo. Bueno, hoy ya no es más. Por lo tanto, Sí. por lo tanto, a lo que voy es la revolución que ha generado Milei, que de alguna manera encarna un cambio en términos de la sociedad, porque las ideas de Milei hace 10 años no hubiesen cuajado de la manera que lo hacen hoy, y no hubiesen tenido este respaldo, ni mucho menos. Interpretó mejor que todo el resto de sus competidores el cambio que estaba produciéndose en la sociedad argentina. Eso, los cambios básicamente pueden ser ideológicos, pero son sociológicos. En primera instancia son sociológicos, a mi juicio. Podríamos también discutirlo, pero tienen un componente sociológico muy importante. De ahí que creo yo que la situación por la cual hoy atraviesa el peronismo es muy, pero muy complicada.
digamos que hoy, no, porque lo que tiene interesante, digamos, para mí, lo que está pasando, es que el peronismo, más allá de que en algunos periodos no fue así, pero fueron periodos cortos, históricamente fue un partido caudillista, vertical, muy rígido, muy caracterizado por esa obediencia, por esa estructura piramidal. Cuando estaba Perón vivo, ni hablar, pero incluso después hubo dos grandes caudillos. Uno fue Menem y el otro fue el matrimonio Kirchner. Y ahora pareciera que hay un policaciquismo, pequeños caciques. ¿No? Sí, el peronismo está de alguna manera repitiendo, la historia no se repite de manera milimétrica, pero de todas maneras hay características que pueden ser comunes a los dos procesos a los cuales voy a hacer referencia. Yo creo que está repitiendo lo que le sucedió entre 1983 y la asunción de Menem. Sí, la asunción de Menem, básicamente. Pierde por primera vez en la historia, fuera de la proscripción, por supuesto, a manos de Alfonsín, y por lo menos desde el 83 al 87, Semana Santa y luego la derrota de Casella a manos de Cafiero en la provincia de Buenos Aires, lo que caracteriza el peronismo es un peronismo de caudillejos, no lo digo peyorativamente, ¿no? Sí. En una etapa en donde al final sobresale Menem y Cafiero. Bueno, hoy eso está corregido y aumentado, porque no hay un Menem y no hay un Cafiero. O sacar a Cristina Fernández, cuya autoridad ya estaba muy cuestionada, ahora está presa por corrupta y tiene 3 causas más, de las cuales una me parece que se acelera, la de Otesur Los Sauces. Creo que las pruebas, no creo, las pruebas son contundentes. Es una gigantesca pirámide de corrupción, una vez más, que demuestra después de todo lo que es el kirchnerismo. Fuera, por supuesto, de otros análisis de carácter politológico podemos hacer. Es una gigantesca asociación ilícita, ¿no? Pero pensamos que está presa y va a ser condenado por Otesur Los Sauces, posiblemente este año, y el año que viene, o el otro, porque el juicio recién empieza el 6 de noviembre, también está muy complicada la causa Padernos. Podremos discutir la causa Irán, pero Cristina ya fue. No cabe ninguna duda de eso. Y en 2 meses, 3 meses, 5 meses nadie le va a prestar demasiada atención. Más allá de que levantarán la figurita, podrán hacer declaraciones, qué sé yo, lo que fuese. Pero el tema de ahora no es Cristina. Cristina, te vuelvo a repetir, creo que es una anécdota hoy. ¿Qué pasa en el peronismo? Y sobre todo, en términos de lo que tiene que hacer Milei a partir de hasta octubre, pero sobre todo a partir de octubre, las reformas estructurales, cómo se reordenan las dos bancadas, que es el único poder real que tiene o que tienen los peronismos en la medida en que mantengan la unidad, tanto en diputados, Nicolás, como en senadores. Si vos te pones a pensar, hoy el peronismo está en el llano, hay muchos peronismos, a veces actúan mayoritariamente dentro de las bancadas y tienen un poder de fuego razonablemente importante. Bueno, esa me parece que es la pregunta fundamental, porque Milei se va a encontrar ya antes de las elecciones, antes de octubre, con el tema jubilatorio y discapacidad. Lo que acaba de votar diputados, senadores lo va a votar también. Ahora, va a tener que blindarlo con un veto, es decir, vetarlo primero y después blindar el veto. Por primera vez, en diputados, hubo gente del PRO que no votó con Milei, que siempre lo había hecho, y algunos gobernadores que hasta ahora, de raíz peronista básicamente, que hasta ahora habían secundado a Milei en diputados, también se abrieron. Es una pregunta. Ahí hay un poder todavía importante de los peronismos. Y yo creo que ese es el tema más de lejos, de mayor calado que tenemos por delante, y que por ahora es difícil determinar qué es lo que va a suceder, porque, digamos, el fallo fue ayer, Cristina irá presa dentro de 5 días, de acá a octubre se abre un proceso en esos términos, donde no va a haber definiciones de una nueva jefatura, pero sabemos que la unidad del peronismo hoy es un cascarón vacío, es un tópico, no existe. Eso es y muy Vicente, importante. ¿por qué crees que el gobierno, que además viene bastante bien en las elecciones provinciales, viene bien en las encuestas, por qué ahora padeció ausencia de apoyo, un apoyo que antes tenían estos mismos actores y se abstuvieron? ¿Ven rasgos de debilidad en el gobierno? No, yo creo que hay temas, Nicolás, que son tabús. Eso no quiere decir que no pueda desandar lo actuado y blindar su veto. A lo que apunta mi comentario es el tema jubilado. Es decir,
¿cómo te metes con los jubilados? Sí, Milei tiene, por supuesto, un argumento fuerte. Y yo creo que es un argumento que académicamente diría que es imbatible. Señores, yo heredo un problema que en el corto plazo de un país no tiene solución. Podremos mejorar en algo, alguna situación, pero la cuestión de fondo pasa no solamente por modificar el sistema previsional argentino, sino por otras causas que generan otros problemas que podemos tardar, en el mejor de los casos, 10 o 15 años en solucionarlos si acaso tienen solución. Concretamente, Nicolás, una economía que tiene 50% de la gente que trabaja o el 40%, no importa, el negro. ¿Cómo puede funcionar un sistema jubilatorio? Imagina el mejor sistema jubilatorio en el mundo, donde el 40% no aporta. No existe, no tiene solución. Entonces, ahí tenés un problema en la economía en negro. Por otro lado, tenés el otro problema generado por los irresponsables del kirchnerismo. Metieron 2.500.000 nuevos jubilados y pensionados que no habían aportado. Entonces, vuelan las cajas, no hay forma de Y solucionar. sale el dinero de la caja de los que aportaron. Obvio, claro. Entonces se ve desinflado. La ratio entre el que aporta, entre el aportante y el jubilado, es de las más bajas del mundo, con lo cual tenés un problema serio y cierto. El argumento de Milei es ese, les dice irresponsables, ¿de dónde quieren que saque la plata? Pero después está el argumento emocional, y son los viejos. Hay razón para pensar, pobre gente, realmente les robaron las cajas, pero no fue Milei el que se las robó, se las vienen robando hace 40 o 50 años en la Argentina. Finalmente explotó el sistema. Ahora, es un tema tabú, y yo creo que hay mucha gente en los diputados que no quiere aparecer ante la opinión pública diciendo, oye, votaste en contra de los jubilados. Esto no sucedería si no fuese este tema. Hay pocos temas así, tabúes absolutos, pero este me parece que es uno de ellos. Y eso explica en parte algunos votos que estuvieron antes y que por la semana pasada o hace 2 semanas no estuvieron. No quiere decir que no vuelvan al redil mileísta. La segunda razón, yo creo que los gobernadores peronistas ahora se sientan, ya se reunieron con posterioridad a la votación en diputados con francos, se van a sentar a pedir, muchachos, de nosotros dependen 7, 8, 10, 15 diputados. Queremos adelantos del Tesoro ya. Van a pedir plata a cambio de votos. Más viejo que el mundo eso. Yo no me preocuparía demasiado, pero es la primera vez que diputados que siempre estuvieron, siempre votaron en los temas difíciles, en consonancia con el oficialismo, ahora se han abierto. Y, digamos, ¿cómo influye en algo la imagen de Milei el hecho de que Cristina esté... Vengo de una conversación casi al unísono con Agustín Laje, ¿no? Y me lo preguntaba él en su canal, y yo ensayé la siguiente respuesta, me gustaría tu reflexión. Va de suyo que Milei no tuvo nada que ver con la cuestión de lo que falló la Corte. Ahora, eso dentro del análisis de quienes tenemos una instrucción, conocemos cómo funcionan las instituciones, conocemos cómo funciona cada poder del Estado, los límites del sistema republicano y de cada poder. Ahora, para el gran público, ¿no suena la idea de Milei puso presa a Cristina, Milei combatió la impunidad? No, yo creo que eso... ¿Vos crees que no? No, eso puede prender en los incondicionales de Cristina Fernández. De eso no me cabe ninguna duda. Tanto yo digo incluso como mérito. Es decir, no, bueno, yo no lo veo. Yo no sé. lo veo. No me parece que, en todo caso, la grieta está tan vigente que vos escuchás a toda la militancia kirchnerista, desde abogados reconocidos que no inventan sus títulos, y hay gente que incluso alguna es distinguida intelectualmente, que hablan del lofer, de que esto es todo amañado por el gobierno y la Corte, que son todos unos responsables, y al mismo tiempo la otra parte del país, que lo que creo que reconoce es el mérito de la Corte, sobre la cual no es que dudasen en términos de su honorabilidad, pero había muchas personas que decían, y no lo van a hacer ahora, van a esperar a que Y vos obviamente uno no puede estar en el fuero íntimo de quien emite una opinión así, pero yo leía, quizás lo has visto, vos que lees los diarios con tanta fruición, creo que fue Ramos Padilla, salió titular de algún diario diciendo que el FMI le pidió al gobierno de Milei que Cristina vaya presa. Y digo, este tipo, es decir, no creo que realmente él crea lo que está diciendo. ¿Vos creés que los argumentos del lawfare y todo eso
son intelectuales orgánicos, aunque sean jueces, politólogos, periodistas, o en su fuero íntimo realmente creen que esto es una patraña para proscribir al peronismo, que ha sido el movimiento No, históricamente no, postergado y perseguido. no, yo creo que es un arma de combate. Supongo que la gente con dos dedos de frente, es decir, intelectualmente sólida, que los hay, no serán muchos, pero que los hay, en su fuero íntimo, no creo que realmente piensen que el Fondo Monetario dio la orden o que el lawfare es una cosa que realmente puede explicar la situación de Cristina Fernández. Yo en eso lo asimilaría a los 30.000 desaparecidos. Si se tuviesen que confesar, eso saben positivamente que lo inventaron. Ahora encuentran en los 30.000, en el número, un arma propagandística fenomenal. Lo del lawfare tiene menos entidad, pero a lo que voy es, yo creo que con la mano en el corazón y con la almohada que no se miente, saben perfectamente bien que no hay. Vos pensás, Nicolás, eso que dice la Corte es rigurosamente cierto. La defensa de Cristina no pudo responder, es decir, no pudo demostrar bajar una sola de las pruebas que había presentado Luciani y su gente. No contestaron, hicieron un alegato político, porque es muy grosero lo que han hecho. Yo creo que es producto, no de su torpeza, bueno, fueron torpes, pero la torpeza es producto, ¿sabes qué? De la impunidad. Néstor, que era el jefe de la banda, y Cristina, que creo que era una tonta en vida de Néstor, que no sé siquiera si sabía, pero que después adquirió un protagonismo importante y que demostró que sabía ejercer el poder, creyeron que se quedaban 20 años al mando de la Argentina. Y entonces, dejar todas las huellas digitales y actuar a tontas y a locas, sin cuidar las formas, no les importaba. ¿Por qué? Porque iban a tener siempre el poder. Y si seguían teniendo el poder, entendámonos en esto, tampoco vayamos a creer que somos Suiza, ni la primera instancia, ni casación, ni nada hubiese actuado como actuó hoy. Lo que pasa es que perdieron el poder. Claro, los jueces olfatean los vientos y el cambio de tendencias y se animan ya a sentenciar y avanzar en las investigaciones y en las resoluciones judiciales. El proceso comenzó, es decir, el turning point, el punto de inflexión, seamos honestos, comienza con el gobierno de Macri, donde hay 4 años donde es Macri el presidente, no el kirchnerismo. Y ya eso se lanza y tiene una rotación, comienza a tener una envergadura, la investigación y demás, que los dos Fernández, que además hacen un gobierno horrible, sin el poder que tuvieron entre el 2003 y el 2015, que pierden con Macri, no pueden parar. Y después llega Milei. Entonces, desde ese lugar, creo yo que la verdad es que a tu pregunta te diría, salvo los fanáticos, me parece que el resto sabe positivamente bien que están utilizando un arma de combate, pero que... Ahora, Vicente, yo tengo amigos kirchneristas, increíblemente, y son tipos, los aprecio, pero bueno, qué sé yo, o sea, ellos saben, porque yo creo, no hay kirchnerista, por devoto que sea y por que no sepa que son ladrones. Claro. O sea, adhieren, y Cristina, vos lo has dicho, y ese es un dato objetivo, es la dirigente dentro del peronismo con mayor caudal electoral de acólitos, con mayor cantidad de seguidores. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la idiosincrasia argentina o aparte de la idiosincrasia argentina que no le da relevancia a la corrupción? Siguen apoyando a sabiendas de que están apoyando a un ampón. Bueno, yo te diría lo siguiente, Nicolás. Es otro tema que uno lo podría discutir en un seminario y sería interesante hacerlo. Primero, sí. no es patrimonio de la Argentina. En las democracias de masas y en los procesos de sociedades abiertas, no abiertas en términos de libertades, sino donde todos tienen participación, por oposición a lo que podría ser, no sé, la ciudad-estado griega. La gente se consagra a sus líderes de manera irracional. Es decir, porque Trump, a quien yo apoyo, los apoyos y las adhesiones que consisten en Estados Unidos, al extremo de que, bueno, fue votado en una elección absolutamente libre y ganó en toda la línea. Ganó en la Cámara de Diputados, en senadores, en simple primeros sufragios, logró todo lo que... el sueño de la noche de verano. Ahora, ha sido condenado por corrupto también. Y son los Estados Unidos, una de las sociedades más civilizadas del mundo, con mayor, te diría, envergadura institucional. Ahí está. Y aquellos que siguen
consagrados en cuerpo y alma a personajes horribles de la historia que han sido responsables de millones de muertes. De modo tal que, volviendo a la Argentina, Nicolás, ¿sabés lo que se cantaba? Y no quiero hacer una comparación, porque es una comparación que no resiste análisis. Podría resistir análisis si estuviésemos haciendo una explicación, entre comillas, gorila de la historia argentina. En 1955-56, comienzo de la resistencia peronista, Perón en el exilio, prohibido mencionarlo y mencionar el nombre de su partido, etc. Sí. En algunas manifestaciones, ¿sabes lo que se cantaba? Discúlpenme quienes me están escuchando, yo soy un poco Ah, amigo no, de... ya sé. A ver, ¿por qué? Puto y ladrón, lo queremos a Perón. Sí. Muy bien, esto te dice todo. Ahora, esta es una acusación y tal. Yo no creo que haya sido ni puto y ladrón relativamente, porque la verdad, si vos lo comparás con los Kirchner, es una Carmelita descalza. Sí. Pero cuando se va al exilio, vive, lo ha demostrado sobradamente en su libro Puerta de Hierro, creo que se llama El Tata Joffre, quien primero lo subsidia de alguna manera, lo ayuda de una manera importante, es Rogelio Frigerio. Y después son los sindicatos. La idea de que se robó medio país y que puede ser que el gran corrupto de toda esa historia en términos de la fortuna que hizo fue José Antonio. Pero Perón vivía, no miserablemente, pero muy austeramente en Madrid. Lo auxilia Rogelio Frigerio y los sindicatos. Estos son los corruptos, tienen Sí. miles y miles de millones de dólares. Sí, mira, hay algo que, claro, no quiero irme de tema, ¿no? Porque sé para otra, pero yo creo que el Tata es demasiado indulgente con Perón, porque, por ejemplo, la guerra campal que Perón tiene con el testamento de Eva Perón, estamos yendo de tema para cualquier lado, siendo que Eva Perón en la fundación trabajaba con un cargo ad honorem y que como actriz no había tenido, vivía en una pensión, era una mujer pobre, desclasada, y sin embargo, fragúa en el testamento de la herencia de Eva Perón, e incluso hay muchos libros que dicen que hasta le costó la muerte al hermano. Decir, ¿qué herencia podía tener Eva Perón? Una herencia mala vida. Bueno, Sí, eso. pero ¿dónde, si vos te pones a pensar eso, no nos vayamos por los ramas, pero vos fijate los otros dictadores latinoamericanos, por ponerle No, no, algún no nombre, estoy de acuerdo que de la comparado época. con. Vos ibas a Portugal y te lo encontrabas a Pérez Jiménez o a Rojas Pinilla o a, qué sé yo. ¿Vos te crees que vivían miserablemente? No, No. no, ciertamente no. Entonces, lo que creo es que ahí, más allá de lo que pudo haber sido y significado el peronismo entre el 45 y 55, la corrupción a la que hemos asistido en el último medio siglo los argentinos no tiene nada que ver con aquella, nada. Pero en uno y otro caso, y en otros muchos casos que no hacen mención al peronismo, hay que pensar que en las democracias de masas, sobre todo, pero no exclusivamente, uno se consagra a personalidades relevantes de manera irracional. Entonces, para la militancia, el ser corrupto no es un caso de recusación. Déjame hacerte una pregunta que es de especulación pura y dura. Pero vos, no sé si siempre has estado súper vinculado, has sido funcionario, director de uno de los diarios más antiguos y tradicionales de la Argentina. ¿Alguna vez has tratado, y de una manera muy personalizada, al presidente de la República, a muchos? ¿Trataste alguna vez a Néstor o a Cristina Kirchner? ¿Te tocó en alguna ocasión tener algún diálogo con ellos? No, nunca. Pero sospecho que No, muchos amigos tuyos en alguna ocasión sí. Por supuesto. No, yo solamente en el año 2002 me crucé con Néstor Kirchner, estaba en un bar de la calle Arenales y Libertad, estaba el grupo Calafate. Y Ajá, ahí había un gran amigo mío, Julio Bárbaro, sí. que yo pasé, había un gran ventanal y me dijo, vení. Y entré y los saludé a todos, pero fuera de eso nada más. Y amigos tuyos que han tratado a Néstor o a Cristina, ¿te han contado alguna anécdota digna de ser comentada ahora? ¿Algo que haya llamado la atención, algún rasgo de su personalidad, alguna característica que haya llamado la atención o que, no sé? La única que puedo decirte que vale la pena, me la contó Julio hace muchos años, respecto de la forma en que la trataba Cristina Fernández en términos políticos, Néstor Kirchner, en el momento en que Néstor Kirchner era la personalidad de ese movimiento. Antes de ser presidente, que cuando, por ejemplo, una vez que están reunidos pero no fue esa la única vez, en Santa Cruz,
y Cristina Fernández entró pretendiendo sentarse o compartir la conversación que tenían Kirchner y Julio Barbo. Le dijo: Cristina, ya te dije que no entrases, entrás cuando yo te diga. ¿Qué revela eso? No estoy haciendo referencia a la mala educación o al trato de una mujer, porque en definitiva no se podría concluir que es un maleducado o un maltratador. No voy a eso. Al hecho de que quién mandaba y quién no existía políticamente en términos de poder real en esa relación. No, claro, por supuesto. ¿Y cómo, cómo crees? O sea, a ver, no sé, tratando de hacer un poco de psicología de bolsillo, ¿no? Digo, Kirchner fue presidente, ella fue presidente, no sé en la democracia occidental cuántas veces sucedió que un matrimonio, ambos hayan sido presidentes de la República. Es decir, me parece una cosa muy inédita. Se han llegado a lo alto del poder y con una construcción de 20 años, se han enriquecido, son multimillonarios. Bueno, Néstor Kirchner murió en el 2010 y ella ahora parece condenada ya con una prisión efectiva, seguramente en una de sus mansiones, que más que una prisión, eso va a ser parecido a un spa, sospecho. ¿Crees que ella debe decir, bueno, es el costo que tuve que pagar, pero la verdad que a mí me fue bien en la vida? ¿O que debe estar viviendo unos momentos de profusa angustia? No sé. No tengo idea, pero se me ocurre, es decir, no es fácil, por más que viva en un departamento amplio, estar condenado a no salir de ese departamento. Llega un momento en que salir es saludable. Por más que tuvieses un palacio, cuanto más grande, seguramente más fácil. Pero eso por un lado. Por el otro lado, debe ser una mujer sin muchos amigos y sin muchas amigas. No se la ve desde ese lugar. Su hija, su nieta, puede ser que en ella se encuentre un consuelo. No lo sé, pero no debe estar pasándola bien. Y sobre todo, ¿sabes lo que sucede, Nicolás? Que es inevitable. Yo no te puedo decir, imagino esto de que tiene pocos amigos y amigas y demás. Sí. Tiene funcionarios que la visitan, tiene correligionarios, pero no se ven las amistades profundas. Pero, en fin, no conozco su mundo, por lo cual puedo estar hablando de más. Lo que sí es indudable es que una mujer acostumbrada al poder, verse en esta situación y saber que no tiene vuelta, y además lo que le espera hacia adelante, porque ahora empieza lo que va a tener que devolverle al Estado en términos de su fortuna, más allá de que, por supuesto, la debe tener escondida, pero algunas cosas debe tener. Eso por un lado. Y por otro, las nuevas condenas que le vienen. Y lo tercero y peor, cuando se dé cuenta que nadie le lleve el apunte, porque acordate lo que te digo, y aquí vamos a la última parte de la conversación, si te parece, que a mí me parece más relevante. Yo creo que vamos a una situación, Nicolás, en donde el reordenamiento del peronismo se va a dar no tanto por el fallo, porque ya la autoridad de Cristina estaba muy cuestionada, sino por la derrota. En la derrota el peronismo es muy cruel. Y esto, una vez más, se la van a achacar básicamente al camporismo kirchnerista, si vos querés. Si llegan a perder Buenos Aires, y por ahora no hay encuesta que diga que ganen, pero supongo que las encuestas no valen nada. ¿Vos has visto la performance del peronismo en las elecciones que hasta ahora se han sustanciado en 5 o 6 provincias? Un desastre. Un desastre, solamente superado por el Unión Cívica Radical y por el PRO. El peronismo, pero un verdadero desastre. En Santa Fe, en Misiones, han ganado los gobernadores. Y además, habiendo perdido Buenos Aires cuando nunca más van a tener un escenario tan favorable y disperso como para decir, bueno, alguna vez me tiene que tocar ganar, esta es la posibilidad. Y ni esa les salió. Y eso, perdieron la única oportunidad que podían ganar, tenían todas para ganar, perdieron. Y unido al hecho de que La Libertad Avanza ha hecho excelente elección en casi todos los lugares donde se ha presentado. Ganó la capital federal, la más importante. Salió segundo en Santa Fe y hubiese podido sumar 10 votos más de no haber sido porque la expulsaron a la Granata, le echaron Fleet, y evidentemente si no hubiesen hecho una muy buena elección. Difícil ganarle a Pularo, pero una cosa es perder por 20, otra cosa es perder por 10. Y en Misiones el Partido Libertario fue otro partido que si lo sumabas más, y había otro partido conservador, Vida y Familia, algo así. Ahí te digo, así como yo creo que la ficha limpia no la quería Milei y arregló con Rovira, es muy curiosa la separación de dos partidos que piensan exactamente lo mismo.
en Misiones. Pero vamos a ver, supongamos que esto sea el pago que le dieron a Rovira por haber hecho lo que hizo con sus 2 senadores. No lo sé. Lo cierto es que sumados hubiesen ganado Misiones. Ganaron la capital de Salta, salieron segundo en Jujuy. Bueno, vamos a votar, querido Nicolás, con una inflación que puede estar rondando el 1,2 o el 1,5. Este mes, la que se va a conocer, creo que esta semana, todos están diciendo que es 1,8. Mira, no hay gobierno en el mundo. Y en la Argentina, no, en la Argentina, digo, en el mundo no. En el mundo, con 1,5 de inflación mensual, podés perder en casi cualquier lado del mundo civilizado. En la Argentina, con 1,5 de inflación mensual, no perdés una elección, salvo un imponderable. No sé cuál puede ser imponderable, pero es difícil imaginarse que uno pueda perder. Unido al hecho, al reordenamiento de la economía, aquí hay sectores que crecen bien, otros no tanto, el consumo, y que el envío con el que llegan, el envío con el que llega el mileísmo, es muy importante por todos estos datos que son de conocimiento público, le ha ido muy bien en las elecciones. Te hago la última pregunta, Vicente, y te dejo ir en paz, como se dice en misa. No, te quiero decir esto. Sí. En este contexto, si gana en octubre, y hay buenas razones para pensar que va a ganar, Sí. el grave problema es el peronismo. Hacé la pregunta. No, bueno, me quedaría hablando mucho más, pero sé que caballeramos el organigrama y te agradezco mucho la paciencia. Alguna vez te escuché decir que en el peronismo el que pierde es traidor. Esa frase. Así dicen ellos, el petit comité. Bueno, pero que la historia sí lo confirma. Cuando perdió Luder fue al ostracismo, Claro, pierde Scioli se va al ostracismo, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué Massa, que perdió con el Frente Renovador, perdió con el peronismo unido, ahora en 2023, todavía suena como el hombre más fuerte para ir en representación del peronismo en la principal provincia peronista y la más populosa en cuanto a electores, la provincia de Buenos Aires? Mirá, vos has hecho, de manera implícita, sin proponértelo, has hecho la mejor descripción de los problemas que hoy aquejan al peronismo en general y al bonaerense en particular. Un hombre que ha perdido las últimas elecciones siempre, por un lado. 2, que no es peronista. 3, que tiene una de las 2 peores imágenes en términos de la opinión pública. Hoy hay una última encuesta que se lee en Clarín de Paladini, que siempre trae las últimas encuestas, es muy buena la sección. Fíjate cómo mide Massa en términos de la opinión pública. Es horrible, es deplorable la imagen que tiene. Tiene como 60 y pico de imagen negativa, una cosa así. Bueno, ese es el mejor candidato que pueden imaginar los peronistas para encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Mira el problema que tienen. Bueno. Simplemente en la pregunta está la respuesta, pero al mismo tiempo está la dificilísima situación por la cual atraviesan. Porque si no es Massa, es Achával. ¿Quién lo conoce a Achával? Salí a la calle fuera de Pilar y la zona norte a ver quién lo conoce a Achával. No lo conozco. No sé. Yo me enteré del nombre porque leí creo que lo mencionaste en tu newsletter de hoy, me parece. O imagínate Máximo Kirchner encabezando te digo sinceramente, eso solo explica por qué hay razones, no tiene nada que ver con el hecho que uno quiera que gane Milei o no, pero hay razones poderosas para pensar sin tomar en cuenta los imponderables. ¿Qué puede ser un imponderable, Nicolás? Imagínate, y ya pasó, pero bueno, no sabemos. Imagínate que haya un diluvio y se inunde la provincia de Buenos Aires como se inundó hace unos pocos meses. Que esto pase un mes antes de las elecciones. O que la ola de crímenes, que no sería raro que sucediese en el Gran Buenos Aires, escalase de una manera inusual. ¿Qué te parece que le puede suceder a Kicillof y compañía? No, pierde por mayor cantidad de lo que se supone que va a perder. Exactamente. Ahora, un minuto. Dale. Dijiste, la situación del peronismo actual tiene similitudes con la situación que vivió el peronismo en la década del 80. Yo era chico, pero yo ya tenía muchas inquietudes políticas y a lo mejor por ser chico los veía a varios de ellos como grandes dirigentes, no sé, Antonio Cafiero, había dirigentes sindicales de peso también, bueno, que tenían un prestigio muy superior al que tienen hoy. Me da la impresión de que los caciques actuales no tienen ni de cerca la envergadura de los dirigentes peronistas de la década del 80, intelectualmente, en un montón de cuestiones. Ese parangón, que me parece muy válido, pero de todas maneras, es lo que quiero preguntarte, porque la impresión que yo tengo es que están muchísimo peor que en aquel momento, que esta es posiblemente la peor versión del peronismo en su historia y eso también se refleja en los votos. Que probablemente hagan la peor elección en la historia del peronismo a nivel de porcentaje de votos.
Sí, con esta aclaración que no hay que perder de vista, y en eso me parece que hay que ser honesto intelectualmente. Como no hay un peronismo, hay peronismos, va a ser muy difícil determinar, Nicolás, cuál es el caudal de votos que acredita realmente. ¿Por qué? Primero porque no van a ir todos con la misma denominación. No va a haber Partido Justicialista en Chaco, en Salta, cada uno va a ir, algunos irán y otros no, con Unión por la Patria o lo que fuese. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿vos dónde ponés a el gobernador de Tucumán, Jaldo, al de Catamarca, Jalil, al de Salta, Sáenz, que son peronistas o de origen peronista, y sin embargo votan todo con Milei? Es decir, ¿a dónde pones esos votos? ¿Son votos peronistas o no? Va a ser Termino con esto y no te molesto más. El radicalismo destruido, más allá de que tienen 3 o 4 provincias, pero bueno, no son una opción de poder, pueden acompañar alguna coalición o algo, pero ahí. El PRO, bueno, es una calamidad, han sido destrozados, está destrozado el PRO anímicamente, moralmente, electoralmente. El peronismo en la peor crisis de su historia. ¿Cuánto tiene de todo esto mérito Milei? O la suerte le sonríe y está en una racha en donde realmente se le alinearon los planetas, como se dice popularmente. No, bueno, suerte un político tiene que tener. El hombre exitoso es un hombre que tiene suerte, donde por supuesto su capacidad acreditada explica parte del suceso que ha tenido, pero sin suerte el mejor general no gana una batalla, sin suerte el mejor financista no se vuelve millonario. Sí, la suerte es fundamental en la vida y por supuesto también en la política, de modo tal que hay parte de suerte, sin lugar a ninguna duda. La otra parte es el hecho sobre el cual hablamos antes y que es lo que a mi juicio explica Milei, es quien mejor ha entendido el cambio que se ha producido en la sociedad. Entre otras cosas, con base en algo que estamos viendo en todas las elecciones de carácter provincial. Está la recusación de la mitad de la población, o poco menos, a la política, que el voto optativo me parece que ha llegado para quedarse. Entonces, claro, Milei es un emergente de una situación en donde todos los demás siguen siendo la casta, los iguales, los que nos llevaron a este desastre. Y Milei, hasta ahora, sigue siendo indiferente. Bueno, a lo largo de toda esta hora nunca bajó de menos de 1000 espectadores. Así que muchísimas gracias por el acompañamiento. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias por los superchats. Gracias a todos los que estuvieron. Infinitas gracias. Tengo una mala noticia para despedirme, Vicente. Te voy a seguir molestando seguido a lo largo de todo este año. No, es una buena noticia. Me haces conocer. Te mando un abrazo inmenso y gracias por tu tiempo. En serio. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos miran. Buenas tardes. Chao, Vicente. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, hasta acá entonces con el live de Nicolás Márquez con Vicente Massot, hablando un poquito de lo que dejó esta condena y prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora pasamos a otro